tropecé de nuevo y con la misma piedra. Así arrancamos esta enseñanza con esta frase motivadora. ¿Qué le parece? Sábado alegre, sábado de bendición, porque este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Sea usted bienvenido una vez más. No olvide, nuestras transmisiones siempre son los días miércoles a las 7 de la noche, los sábados, ya como hoy a las 7 de la noche, y los domingos por la tarde. ¿Le parece un poco extraña la frase con la que arranqué el día de hoy? Bueno, déjeme explicarle. La palabra del Señor está cargada de riqueza, yo sé que eso usted lo sabe muy bien, pero ante todo está llena de grandes enseñanzas. Y durante estos días, mientras estudiaba la palabra, el Señor me llevó al libro de los jueces. Y es allí donde yo dije, Señor, verdaderamente que no aprendemos. No aprendemos. Y así como el pueblo de Israel durante tantos años llevó palo, nosotros también lo hemos llevado. ¿Y sabe por qué? Porque seguimos cometiendo los mismos errores. Así que yo le invito en esta noche que se ponga muy cómodo, que se relaje y que tome nota a esto. Como cita principal, yo quiero que anote el libro entero de Jueces, así como lo oye, de tajo de rajo, el libro entero. Es sumamente importante porque aunque yo voy a mencionarle algunos versículos del capítulo 6 específicamente, en el libro de Jueces usted va a ver cómo vez tras vez tras vez el pueblo del Señor cae en un error muy grave. ¿Y sabe cuál es? La dureza de corazón, la terquedad, el no poder humillarse delante del Señor, creerse sabio en su propia opinión. Y todo esto que le dejó al pueblo, una vez más, una vez más, una vez más, cometer lo malo delante de la presencia del Señor. Y obviamente esto trajo al pueblo una serie de consecuencias demasiado tristes, demasiado preocupantes, y que lamentablemente nosotros caemos en lo mismo. Cuando llega al capítulo 6, en el verso 1, ya después de muchos desiertos por los que el Señor ha pasado al pueblo, viene la escritura y dice en el verso 1, una vez más, una vez más. ¿Sabe? El pueblo siempre endureció su corazón, a pesar de que era un pueblo que veía la mano poderosa del Señor, que era un pueblo que veía las obras potentosas del Señor. Tenían algo, y era que olvidaban rápidamente todo lo que el Eterno hacía por ellos, y podían dejar ver detrás de eso una actitud de hombres y mujeres malagradecidos. Sí, y aquí vamos a empezar a hacer alto y a hacer conciencia. ¿Qué tan agradecido soy con Dios? ¿Qué tan presente tengo en mi vida los beneficios del Eterno sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos? ¿Qué tan presente tengo el poder de Dios y su obra redentora en mí, en mi vida, en mi ministerio? El pueblo de Israel, a pesar de todas las maravillas que pudieron ver, presenciar en carne propia, olvidaban una y otra vez lo que el Señor les mandaba, la directriz que el Eterno les daba, y esto los hacía simplemente desviarse de la voluntad de Dios, pecar contra el cielo. ¿Y qué ocurría con esto? Usted empieza a leer el capítulo 6 y se da cuenta cómo el Señor los entrega en manos de sus enemigos. Dice la escritura que fueron 7 años. 7 años que el pueblo estuvo bajo opresión, y no cualquier clase de opresión. Yo quiero que usted de verdad tome este texto y que usted lo pueda leer y lo pueda interiorizar, hacerlo suyo. Yo se lo voy a parafrasear para que usted tenga un panorama un poco más ilustrado de lo que ocurrió. El pueblo se desvía una vez más, tropieza de nuevo y con la misma piedra, y por consecuencia el Señor los entrega a manos de los enemigos. ¿Durante cuánto tiempo? Dice la escritura que fueron 7 años. Yo no sé cuántos años tiene usted siendo o estando en manos de un enemigo. Y cuando le hablo de enemigo, no le hablo únicamente de aquella persona que quiera hacerle daño.
Recuerde que en el Señor hay muchas esferas en las cuales podemos vernos envueltos, muy malas a causa de nuestra poca conciencia de lo que es Dios en medio de nuestras vidas. Yo quiero que usted tome un alto en este momento y que empecemos a tomar conciencia y empezamos a decir, bueno, necesito ser sincero conmigo mismo. ¿Será esta situación que vivo realmente culpa del gobierno? Porque ahora todo el mundo se queja del gobierno. ¿Será que esta situación que vivo es culpa de las grandes teorías de conspiración que hay? ¿Será que lo que estoy viviendo es culpa del diablo? ¿De los principados, de las potestades, de las huestes espirituales de maldad? ¿De quién es la culpa? Haga una pausa y de ahí diga como dijo Judas, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo el causante? Vea, ciertamente le aseguro que muchas de las cosas que vivimos son consecuencia de nuestras muy pésimas decisiones, son consecuencia de nuestra necedad de no prestar oído a la voz de Dios y a la dirección de Dios. Cometemos el mismo error del pueblo de Israel, de levantarnos creyéndonos autosuficientes, creyendo que somos sabios en nuestra propia opinión. Y no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestro mal gobierno. Es culpa de nuestro mal gobierno, de nuestro mal proceder. Estamos pagando nuestro mal gobierno. Pero ¿sabe? Hay algo positivo en medio de esto. Y sepa que si usted se ha sentido en este tiempo bajo la disciplina del Señor, se ha sentido azotado por el Señor, es porque aún el Eterno te considera su hijo. Porque dice la Escritura en el libro de Hebreos 12:6 que el Señor toma a todo el que ha recibido como hijo y lo disciplina y lo azota porque lo ha recibido como hijo. Así que en este momento puede relajarse un poquito y puede sonreír, porque usted tiene que entender de una vez por todas que usted vale demasiado para el Eterno, y que aunque hemos sido cabezones y aunque no hemos sido un huesito fácil de roer en manos del Señor, el Eterno está ahí tratando con nuestras vidas. Y yo quiero que en este momento usted entienda algo y acepte algo y lo diga conmigo: no puedo huir del poder y del propósito de Dios en mi vida. Amado, no hay lugar donde usted corra que el propósito y el poder de Dios no te alcance. Lo que el Señor se ha determinado a hacer con tu vida, lo hará. Lo que pasa es que depende de usted y depende de mí qué tan fácil o qué tan difícil sea llegar a ese propósito que el Eterno ha declarado en su libro acerca de nosotros. El pueblo de Israel, en el verso 2 de este capítulo 6 de Jueces, dice que esta gente los trataba con crueldad. Le voy a explicar el panorama. Imagínese que usted está en su casa y que de repente su vecino se le venga a meter a la casa. Y no voy a exagerar, no solamente el vecino. Se vino el vecino con la esposa, con los hijos, se trajo a los hermanos, se trajo a los cuñados, se trajo a los suegros, se trajo a la familia que vivía por allá. Hágase de cuentas que de un día para otro, a causa de una mala decisión suya, el Eterno permita que ese vecino que le atormenta, sí, ese que pone reggaetón para todo el barrio, ese que usted sufre, se le venga a meter a la casa con todo. Estoy hablando, qué sé yo, tal vez 30 personas. Ya para uno, 30 personas es demasiado. Pues algo así le ocurrió al pueblo de Israel, porque vinieron e invadieron la tierra, su casa. Y usted sabe qué es estar en su casa. Yo no puedo digerir eso. Yo no puedo digerir estar en mi casa, en mi propiedad, y ser invadida por un vecino que no me quiere, un vecino que me trata con crueldad, un vecino que viene y arrasa con todo lo que tengo, con todo lo que me ha costado esfuerzo, con todo lo que me ha costado trabajo, con todo lo que el Eterno por bondad me ha regalado, y que venga y arruine todo, mi comida. En este tiempo, dice la Escritura,
que era tanta la cantidad, fue un pueblo entero que llegó a invadir la tierra, que dice que parecían langostas y arrasaron con todo, con los bueyes, con todo, con las siembras, a tal punto que empobrecieron al pueblo, y el mismo pueblo, estando en su casa, tenía que hacer escondites, tenía que irse a las cavernas, tenía que planear estrategias, porque obligatoriamente esta gente venía y destruía todo, y si ellos no encontraban la forma de guardar sus provisiones, simplemente se morían de hambre y se morían de todo, porque esta gente venía a devastar completamente todo. Y sabe, aunque usted se lo imagine como algo que no puede ocurrir, sabe, sí ocurre. Y en nuestras vidas, en la herencia que el Eterno nos ha dado, hay dominios que deberían ser nuestros y que están siendo ocupados por huestes de maldad, por principados, por cadenas de maldiciones generacionales, y que nos tienen en una casa como es que no puedo decir ni siquiera como invitados. Estamos en nuestra propia casa como esclavos, no como dueños y como señores, no administrando, porque ha venido una serie de consecuencias que han sido detonadas por nuestras malas decisiones, a tomar, a usurpar el lugar de nuestra tierra, a usurpar nuestra propiedad. Y esto ha venido a poner un yugo sobre nosotros, un yugo pesado, que estando nosotros en nuestro territorio, vivimos como esclavos, vivimos con miedo, vivimos mendigando. Y amado, eso no es posible, y eso se tiene que romper el día de hoy. Eres una persona que suele mentir con mucha facilidad, ¿sabe? Solamente la mentira. Dice la Escritura que cada vez que se miente se hace pacto con la muerte y el Seol. ¿Qué más atadura, qué más yugo, qué más pobreza puede traer a nuestra vida algo como lo es la mentira? No caminar en la verdad. Si somos personas de doble ánimo, si somos personas que tenemos adicciones en nuestras vidas, todo eso perjudica, todo eso le facilita al enemigo venir, le da ese derecho legal. Usted abre las puertas de su casa de dos en dos para que el enemigo venga y tome de usted lo que le dé la gana, y el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque el Señor es malo, porque el Señor no tiene misericordia de nosotros, no, porque el mismo Dios no puede ir más allá de lo que Él ha establecido. Él no viola sus estatutos, sus leyes, y Él ama y prospera a todo aquel que le obedece, a todo aquel que le honra, a todo aquel que se humilla. Pero si nosotros volteamos nuestra mirada, nuestro oído, nuestro corazón al Dios que da la dirección y que da la prosperidad, vamos a estar tropezando una y otra vez con la misma piedra. Y no podemos atrevernos, amados, no podemos atrevernos a culpar a Dios de nuestras malas situaciones. Así como muchas veces no podemos echarle la culpa al diablo, no podemos echarle tampoco la culpa a Dios. Porque en alguna vez lo dije y lo voy a repetir en esta noche. Muchas veces nosotros mismos nos encargamos de tomar la piedra, escogemos una piedra grandísima y llámele esa piedra como usted quiera, llámele adulterio, fornicación, mentira, adicción, llámele de la forma que usted sabe. Cada quien sabe de qué pata cojea, ¿verdad? Y nosotros mismos, no Dios ni el diablo, nosotros mismos tomamos aquella piedra, la ponemos al frente de nosotros, y no solamente eso, retrocedemos, tomamos impulso, chocamos con aquella piedra, y una vez que nos llevamos aquel golpe, levantamos los ojos al cielo y decimos: Señor, ¿por qué? Cuando hemos sido nosotros mismos los que hemos dado pie y hemos alimentado el problema que tenemos. ¿Sabe? El pueblo de Israel
siempre se veía en problemas porque no dejaba de alimentar lo que hacía que sus enemigos vinieran contra él, lo que hacía que el Señor volteara sus ojos de ellos como pueblo y pueblo amado. Un día de estos, el hermano Jim Stanley, no sé si lo conoce alguno, él estaba hablando acerca de unos problemas que tenía en su jardín, y esto es algo que me llamó mucho la atención, que quizás para nosotros no es muy común porque acá pues no tenemos ese tipo de situaciones, pero yo lo he escuchado muchas veces, y él hablaba de que él estaba harto, él estaba cansado porque él tenía un jardín muy lindo, pero resulta ser que había un topo que todo el tiempo llegaba y le comía todo lo que él sembraba en su jardín. Entonces su jardín no había forma de que prosperara. Y resulta ser que ya cansado de tantas cosas que había hecho para matar a aquel bendito topo, llegó un amigo y le dijo: Jim, el problema es muy fácil de solucionar. Y ponga atención porque aquí está la joya. A mí esto me agarró. Le dijo: Jim, los topos comen gusanos, así que no te afanes por matar el topo, mata los gusanos. En otras palabras, y yo no sé si usted ya lo captó, pero en otras palabras, el amigo de Jim lo que le estaba diciendo era: corta, mata lo que le da alimento a ese topo. Si no hay gusanos, el topo no va a llegar a tu jardín. Entonces Jim estaba cansado, luchando, tratando de matar al topo, cuando en realidad lo que tenía que atacar eran los gusanos. Amado, usted está recibiendo lo que el Señor le quiere decir en esta hora. Tal vez una de las razones por las que seguimos tropezando con las mismas debilidades es porque no estamos atacando la raíz de aquello. Y mientras haya alimento que fortalezca y que atraiga a nuestro enemigo, vamos a seguir tropezando. Israel, en el verso 6, tuvo que tocar fondo. Y yo le ruego que usted reciba esta palabra para que usted no tenga que tocar fondo. Todos de una o de otra manera lo hemos hecho, y el pueblo de Israel no fue la excepción. El pueblo de Israel se equivocó y tocó fondo 1, 2, 3, muchísimas veces, y nosotros también lo hemos hecho. Pero hagamos algo distinto esta vez. Dicen por allí que el mejor concepto de locura es seguir haciendo lo mismo y querer ver resultados distintos. ¿Usted ha escuchado eso? Pues se lo vuelvo a repetir. El más claro concepto de locura es seguir haciendo lo mismo esperando tener un resultado diferente. Si después de esta enseñanza usted insiste en seguir caminando sobre los mismos pasos en los que ha venido, sepa que va a seguir con vergüenza, con humillación, con deuda, con pobreza, con ruina. Porque es lo único que nos deja no escuchar el consejo de Dios. Y amado, vea y tome para su saco, ponga las barbas en remojo. Lo único que ocurrió allá en Israel no tiene, lo que ocurrió allá en Israel no tiene por qué ocurrirme hoy aquí. Lo que ocurrió allá con el pueblo no tiene por qué seguir ocurriendo en mi vida ni con mi familia. Yo puedo convertirme en un agente de cambio. Yo puedo ser esa persona que rompe el esquema, que decide no seguir alimentando aquello que hace que generación tras generación en mi familia se vean los mismos círculos de adicción, círculos de violencia, círculos de pobreza. Yo puedo determinarme a romper en mi familia el alimento, el sustento de todo aquello que por años ha tenido a mi casa empobrecida, enlutada. Yo lo puedo hacer. Y amado, hártese, cánsese, no espere tocar fondo, no espere decir ya no puedo más. Determínese ahora, reconozca y determínese ahora, dé el paso.
Yo sé que el Señor, si usted lo hace de corazón, el Señor le va a fortalecer. Su Santo Espíritu le va a traer revelación y usted va a poder orar de la mejor manera. Porque hasta eso, yo soy consciente que muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Pero si usted abre su corazón y eleva su espíritu al Espíritu de Dios, Él se va a encargar de poner sus palabras en tu boca. Y uno de los primeros pasos que usted va a anotar allí, importantísimos, para poder romper con esto, se llama humillación. Yo le quiero regalar, un día de esos estaba revisando las redes sociales y vi una publicación que hizo un amigo, Giovanni Solano. Él es pastor, él es salmista del ministerio Misión Gracia Internacional, y él vino y escribió: te regalo la clave de acceso a la gloria de Dios, humillación. Y yo me quedé, ¿cierto? Eso es una realidad. De hecho, vine, lo copié y lo publiqué en mi estado y lo compartí con muchas personas. Porque el primer paso para salir de esas cosas que nos atormentan se llama eso, humillación. Pero ¿por qué es tan difícil humillarnos? ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? ¿Por qué es tan difícil? ¿Sabe? Porque tenemos que aclarar conceptos. Según los términos generales, lo que la gente maneja secularmente, cuando hablamos de humillación, la gente piensa en denigrar, la gente piensa, incluso se relaciona mucho con términos de tortura. Y ¿saben? Esta no es la clase de humillación que Dios pide de nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos esa resistencia a no humillarnos delante del Señor. Pensamos que lo hacemos, pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos muy malos conceptos dentro de nuestra cabeza. Y aquí quiero recordar las palabras de nuestra amiga y profeta Alejandra Quiroz, que en una de sus escuelas ella nos dijo: para aprender hay que desaprender. Así que, amados, si usted quiere aprender a salir adelante, a dejar atrás la cabezonada, usted tiene que olvidarse de varios conceptos que se nos han enseñado sumamente mal. Y uno de esos es el concepto de humillación. Si usted es papá, si usted es mamá, usted podrá ver el concepto de humillación como lo ve el Eterno con nosotros. Nosotros nunca hemos querido que un hijo baje la cabeza, que un hijo esté mal simplemente porque nosotros nos queremos sentir superiores como papás. No, el Eterno jamás te va a denigrar. El Eterno jamás te va a torturar, porque Él no necesita sentirse más grande que vos. Ya Él es grande. El Eterno no necesita que nos humillemos para Él sentirse todopoderoso, porque Él ya es todopoderoso. El Eterno quiere que nosotros nos humillemos para darnos un beneficio. El problema es que nosotros creemos que el Señor de verdad quiere quitarnos lo que nos beneficia, porque nuestra mente es tan limitada que no podemos ir más allá y ver que el Señor sí tiene cosas grandes y preciosas para nosotros, pero tenemos una mente tan corta, tan limitada, que nos aferramos a lo que tenemos pensando que es lo mejor y que no vamos a tener nada mejor. Y ¿sabe? Cuando el Señor te dice que nos humillemos, es que ciertamente tiene que haber una rendición física, una reverencia. Sí, tiene que haberlo. Hay una palabra hebrea para humillación que se llama ishtahavá. Eso significa inclinarse, postrarse, rendir homenaje, rendir adoración. Y eso también es otro concepto que hemos entendido mal, porque muchas veces cuando hablamos de postrarnos pensamos que es inclinarnos. Eso es una idea de Roma, ¿verdad? Pero cuando usted lee los salmos y cuando usted lee ciertos pasajes de la Biblia, usted ve cómo los intérpretes dicen que se tiraban con el rostro en el suelo, con el rostro en la tierra. O sea, literalmente el acto de postrarse implica una posición corporal externa, pero que expresa una actitud interior que también es de reverencia. Y yo me imagino esto, yo me imagino tirado uno completamente de panza en el suelo, con la cara en el piso, y de verdad que cuando usted está en esa posición, usted depende completamente del que esté sobre usted.
Y allí usted no puede hacer nada. Y si usted no me cree, bueno, pues un ejemplo muy sencillo es como cuando asaltan un banco, ¿verdad? Y dicen manos arriba y todos en el suelo. Ahí usted está a disposición de lo que diga el que llegó a asaltar. Pues bueno, flojito y cooperando, como dirían muchos, el Eterno nos quiere igual, flojitos y cooperando. La gran diferencia entre un asaltante y el Eterno es que el Señor no ha venido a robarnos, el Señor no ha venido a dañarnos, el Señor no ha venido en lo absoluto a traernos ningún clase de mal, el Señor no ha venido a tirarnos al suelo para denigrarnos. Todo lo que el Señor pide cuando nos rendimos es nuestro corazón, es nuestra voluntad rendida a Él, bajo su perfecta voluntad. ¿Para qué? Para darnos vida. Y no solo para darnos vida, para darnos una vida abundante, una vida mejor de la que pensamos, una vida mejor de la que podríamos incluso imaginarnos. Así que sonría y alégrese, porque estar humillados delante del Señor es bueno. El apóstol Juan en su tercera carta, en Juan 1:2, él dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ese es el sentir del Señor. Y cuando el Señor nos pide que nos humillemos, es que depongamos esos pensamientos que nos tienen estancados, es que quitemos de nuestro corazón, de nuestra alma, esos sentimientos de ira, de venganza, que no nos dejan avanzar, que nos tienen en retroceso total. El Señor lo que quiere cuando dice que nos humillemos es que estemos completamente abiertos para que el Espíritu de Dios venga y haga su obra perfecta en nosotros, su obra liberadora, y sobre todo que cuidemos la liberación que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas, porque no podemos olvidar lo que dice la Escritura, de que cuando una casa está limpia, adornada, dice que el que descuida aquello, vienen 7 espíritus peores. Imagínense, 7 peores. Amado, así que si el Señor ha traído una limpieza a tu vida o está trayendo una limpieza a tu vida, es importante que no olvides que somos los únicos responsables de guardar aquello que el Señor está haciendo en medio de nosotros. La humillación es para nuestro bien. Y aquí es donde volvemos a Hebreos 12:6. La disciplina y los azotes del Señor son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Me recuerdo Lucas capítulo 15, famosísimo el pasaje del hijo pródigo. ¿Lo recuerdan? Y todo el mundo habla del hijo que exigió su herencia, del hijo que decidió ir a malgastar y terminó en medio de los cerdos, comiendo de lo que comían los cerdos. Todo el mundo habla de eso, pero en esta noche y en medio de la humillación, yo quiero recordarte que ese pasaje no solamente habla del hijo que se fue. ¿Sabe de qué habla ese pasaje? Este pasaje habla del padre que siempre esperó el regreso del hijo. Este pasaje habla de un padre, de un papito, que se dolió en su corazón al ver una mala decisión de su hijo, pero que siempre estuvo allí esperando, anhelando el regreso de su hijo. Y te quiero decir algo: el anillo ya él lo tiene preparado, el vestido él ya lo tiene preparado, ya él tiene preparadas las sandalias para tus pies, ya él tiene preparado el becerro engordado, ya él tiene la fiesta, ya él tiene los invitados. ¿Y sabe qué es lo único que hace falta? Nosotros. Somos lo único que hace falta. Que volvamos en sí, que alcemos los ojos al cielo y digamos: Señor, he pecado contra ti, he pecado, reconozco, me humillo y sé que no soy digno de ser llamado tu hijo. Y sabe, ese es el momento donde el Padre corre, te abraza, te besa y llora, porque Él necesita de ti y Él siempre está allí.
Amados, nunca el Señor se ha alejado de nosotros. Aun cuando más mal hemos estado, cuando más invadida vemos nuestra tierra, cuando más rodeados nos sentimos de enemigos, cuando más en ruina nos sentimos estar, el Señor nunca se ha alejado, Él siempre ha estado ahí y Él tiene preparado todo, Él tiene preparado moradas. Necesitamos volver en sí. Necesitamos rendirnos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo único que falta es que volvamos a Él, que mostremos un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe? La venida del Señor está muy pronta. Yo sé que usted lo ha escuchado, y no solo de ahorita, lo he escuchado de años. Pero como nunca podemos decir que la venida del Señor está muy cerca y que debemos alinear nuestra vida al Padre. Si de corazón, amado, ya usted es una persona que no quiere seguir tropezando con la misma piedra, con los mismos errores, con los mismos pecados, reconozca en esta noche, tome su responsabilidad. Mire, no cometa el error que yo he cometido muchas veces, y es culpar a los líderes, es culpar al esposo, es culpar a los hijos, es culpar incluso hasta a un vecino, a un jefe, es culpar a un hermano de una congregación porque no me da un buen testimonio. Amado, por favor, si usted es una persona que a estas alturas del partido, como diríamos, usted se considera una persona madura, empiece por reconocer y tomar su responsabilidad en el asunto. Acepte la disciplina de Dios como un beneficio. Ya deje ese concepto mal enseñado de que es una tortura, que es porque mi padre no me quiere. El Señor no tiene favoritos, todos somos sus favoritos. Y quiero leerle el mismo pasaje que le mencioné de Hebreos 11:12. En esta versión Dios habla hoy que me gustó muchísimo, creo que está supremamente clara y dice: ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. Amado, ¿está aprendiendo la lección? ¿Ha aprendido la lección? Vea, si le duele, sóbese. Si le duele, busque un ungüentito. Si le duele, alégrese. Porque el Señor lo único que quiere es beneficiar nuestra vida. Es tiempo, amados, de entregarlo todo. Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de entender que no es por nuestras fuerzas. Usted quiere ver su casa, su propiedad libre, con los enemigos afuera, desterrados, viendo cómo el Señor se levanta y que el Espíritu de Dios se levanta como bandera a favor de tu casa. Entregue todo. Ríndase al Señor y entregue todo en adoración, entregue todo en humildad, entregue todo así como lo hizo Abraham. Ese pasaje es muy fuerte, pero ese pasaje nos enseña que solo cuando levantamos un altar de adoración, cosas increíbles pueden ocurrir. El Señor le pide a Isaac, su hijo, su único hijo, su amado hijo, y Abraham lo entregó. Abraham no dijo: Dios es injusto, después de lo que me costó, después de que tanto que se lo pedí, me hizo el milagro y ahora viene a arrebatármelo. No, Abraham obedeció. ¿Y sabe cuál fue el momento en que Abraham entregó a su hijo? En el momento que lo mató, no fue cuando llegó y armó el altar y lo puso sobre el altar para matarlo. No fue allí, fue desde el momento que aceptó la palabra. Y fue la forma en que le dijo a su hijo y le dijo a sus siervos: quédense acá, iremos a adorar al Señor. Desde antes, desde el momento que recibió la palabra, él rindió todo. Y el Señor, por eso fue que proveyó en ese lugar un sacrificio y lo salvó y lo rescató. Entreguémoslo todo.
Entreguémoslo todo, que el Señor sí se va a manifestar y te va a librar una vez más de mano de tus opresores. Una vez más Él va a quitar el yugo pesado, su unción va a caer y va a podrir todo yugo. Pero mientras estés aferrado a lo que tienes, porque piensas que es lo único y que es lo mejor, no vas a pasar de allí. Esto me recuerda también una enseñanza que nos dio nuestra pastora Katia Cano, y ella nos contaba cómo una forma de atrapar los monitos en la selva, en la jungla, era que les daban como un coquito, les abrían un huequito y les ponían un alimento adentro, y ella nos contaba que el monito llegaba y metía la mano en el hoyito para agarrar lo que había adentro, y que entonces ese era el momento de atraparlo, porque claro, donde él cerraba la mano para coger la comida, no podía sacarla. La única forma de sacarla era abriendo la mano, y como él se aferraba a no soltar aquello, ese era el momento donde llegaba el cazador y lo prendía. Amados, el Eterno viene pronto, y que nos encuentre velando, que nos encuentre arrepentidos y que nos encuentre entregando todo. No se aferre a nada, porque así como viene el enemigo a atraparnos en esos momentos donde no queremos soltar, viene el Señor con su gracia a darnos cosas muchísimo más abundantes de lo que pedimos o pensamos. Así que cánsese y no tropiece más con la misma piedra. ¿Somos humanos? Cierto. ¿Nos equivocamos? Cierto. ¿Vamos a seguir cometiendo errores? Muy posiblemente. Pero determínese que no sean los mismos de toda la vida. Que sea un tiempo distinto. Aunque todo esté mal, aunque todo esté turbio, yo sé de que podemos hacer una gran diferencia si nos lo proponemos, porque tenemos un respaldo enorme, y es el respaldo del Espíritu de Dios que nos va a dirigir y nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Así que, amados, ese era el mensaje que quería compartirles en esta noche, esperando que usted lo reciba de parte del Espíritu, y que a partir de ahora usted se determine a levantar un altar en medio de su vida, en medio de su casa, en medio de su familia, que trastorne el ambiente, que trastorne las circunstancias, y que usted pueda ver la gloria de Dios manifestada en su vida por medio de la humillación. Bendiciones.